Conmigo, Luis Eduardo Camacho, él es vocero del Partido Cambio Democrático. Y bueno, una situación tormentosa, para decirlo o definirlo de alguna forma, Luis Eduardo. No, la verdad es que, Fernando, yo no creo que existe tal tormenta, porque la conducta de 25 personas no es la que va a definir el rumbo del partido. El partido, sus bases, y tú puedes ver, muchos esperaban unas renuncias masivas en Cambio Democrático. Y las renuncias que se dieron en Cambio Democrático después de la elección no eran las que esperaban muchos. ¿Por qué? Porque la gente se ha mantenido en Cambio Democrático reconociendo nuestro rol de partido de oposición. Es más, la gente a diario en las calles me pregunta cuándo van a abrir y los libros están abiertos. Lo que pasa es que a veces la gente va al tribunal electoral y le dice que no se puede inscribir. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Luis Eduardo, te hago esta pregunta porque tú ayer hacías la analogía de los 27 diputados de la democracia cristiana después de la invasión que quedaron reducidos a uno y un partido que era la gran esperanza quedó hecho trizas. Y te lo digo porque, y quiero, a la idea que quiero llegar es, ¿por qué se da esa distorsión que hay entre la vida política de los partidos y la Asamblea? Pero venga, la Asamblea tradicionalmente es un foro político en donde se dan muchas conversaciones y negociaciones de todo tipo, pero tradicionalmente los partidos con más visión, más convicción, sus diputados podían establecer conversaciones para no entorpecer el desarrollo de las deliberaciones controladas por la mayoría de determinados partidos, pero lo que nunca entregaban era su discurso. Ahora nosotros tenemos la realidad de que en la Asamblea las minorías entregan su discurso. Es más, la mayoría también no tiene discurso. La Asamblea, no hay un discurso de nada, no hay discurso de los temas nacionales. Los problemas del país, la Asamblea es el foro por excelencia para discutir los problemas nacionales, pero la Asamblea está ausente de la discusión de los problemas nacionales. Y es un problema grave ahora que también afecta. ¿Por qué? Porque afecta a los propios partidos políticos. Porque, por ejemplo, mira, ayer yo decía, como dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de prueba. Después de la reunión entiendo la mayoría, pues entiendo no fueron todos, pero estaba la mayoría de miembros de la bancada de Cambio Democrático. ¿Quién era el vocero, el que estaba divulgando los resultados de la reunión? El diputado Valderrama. O sea, ese, como dice, confesión de parte, relevo de prueba. Parte de lo que ocurre, los problemas que tiene nuestra bancada es la insistencia del gobierno de querer manipular, tomarse la directiva de Cambio Democrático, cosa que no va a lograr. Juan Carlos Varela tiene que entender que él no va a apoderarse de Cambio Democrático, porque Cambio Democrático tiene un compromiso con el pueblo y nosotros estamos al lado del pueblo. Mira, a mí de la reunión de los resultados en esa conferencia de prensa me llamó la atención, por ejemplo, que los diputados parece que han estado tanto tiempo distanciados del partido que se han olvidado cuál es su rol. La conferencia de prensa dice, nosotros reconocemos a Ricardo Martinelli. ¿Qué clase de locura es esa? Si Ricardo Martinelli no necesita el reconocimiento de los diputados del partido, porque Ricardo Martinelli es el presidente del partido. El hecho que él, en su momento, a Rómulo Rux y ahora a Alma Cortés, dicho sea de paso, que no había la misma posición de los diputados con dos situaciones similares, el hecho que él le delegara a Rómulo en su momento y ahora a Alma no quiere decir que Ricardo Martinelli ha dejado de ser el presidente del partido. Entonces me pareció absurdo que los diputados pretendieran ellos definir si Ricardo Martinelli dice reconocer. Además, Ricardo Martinelli no solamente es el líder de Cambio Democrático y presidente, sino el líder de la oposición. O sea, yo no sé, los diputados están como desubicados. Pero además, mira, los diputados, aparte de tener los asesores propios de la Asamblea, tienen ahí en la bancada algunos nombramientos de abogados. Entre ellos yo vi ahí a Arturo Vallarino, que entiendo está nombrado en la bancada. Pero parece que Arturo Vallarino, una persona de tanta experiencia,
no ha sido capaz, abogado, de decirle a los diputados de que lean el reglamento. Es más, yo no sé si al mismo Arturo se lo ha leído porque lo he visto confundido en las redes sociales. El artículo 11 del reglamento, del estatuto, perdón, del partido, es claro. Es una facultad del presidente nominal, que es el presidente del partido, sí, se dice presidente nominal de la directiva, el delegar en el secretario, en la subsecretaria o en los vicepresidentes atribuciones que él considere debe delegar. Y en la lectura de ese artículo y también en la lectura del resto del estatuto, no se establece por ningún lado que esa facultad discrecional, que una facultad discrecional del presidente nominal, que es el presidente del partido, tenga que ser sujeta de la aprobación de la Junta Directiva. Es decir, ayer incluso se hablaba de que un bochorno como el del pasado 1 de julio no volvería a pasar. Es que el ¿Qué tema, garantía hay que eso no vuelva a ocurrir? el tema es que, mira, el 1 de julio Sí. se hicieron más evidentes las intromisiones del Ejecutivo en el tema de la bancada de Cambio Democrático, en donde hay un grupo de diputados que, ya sea por temor o por conveniencia, prefieren estar complacientes, y yo diría, por decírtelo de una manera decente, complacientes, con el órgano ejecutivo de Juan Carlos Varela, al cual nosotros nos oponemos, no por ser oposición, sino que nos oponemos porque Cambio Democrático gobernó de la mano del pueblo y por eso le hicimos obras, programas, proyectos que le mejoraron la calidad de vida del pueblo. O sea, nosotros escogimos trabajar para el pueblo. Ahora, como oposición, Cambio Democrático también sigue del lado del pueblo. ¿Por qué? Porque Juan Carlos Varela decidió trabajar para sus donantes de campaña y trabajar en razón de su sed de venganza. Por eso nuestro rol de oposición gira en razón de enfrentar a un gobierno que no solamente no le ha cumplido las promesas que le hizo al pueblo panameño, sino que además ha deteriorado y cada día deteriora más la calidad de vida de los panameños con una creciente inseguridad. Mira, ha habido como 6 muertos nada más en un día. En un día. 22 muertos, 24 muertos ya. Además de eso, el tema del desempleo, más de 100.000, yo creo casi ya 200.000 panameños pueden haber perdido su puesto de trabajo desde que llegó el presidente Varela. La economía, por más que el gobierno quiso darse bombo y platillo y que iba a llegar a 6.1%, como le dijo el presidente Martinelli en una reciente carta, no, ni siquiera, milagro superamos el 5%. Y eso, somos líderes de la nación, pero es más de otro el consuelo de tonto. Entonces, esa es la realidad que yo lo que te iba a decir, tú viste, es decir, tú estabas en la primera línea de fuego cuando la Democracia Cristiana era un partido con una ideología y estaba la máquina engrasada en ese momento. ¿Cómo era la relación de bancada-dirección? ¿Había líneas de partido hacia la bancada? Mira, hay que entender algo. Mira, por eso es que porque algo de lo que ellos dicen es que nosotros no recibimos ninguna línea del partido. Hay que entender algo. Los partidos políticos no le dan línea política todos los días a los diputados. No, claro. Hay momentos especiales, votaciones especiales, donde los diputados deben de recibir una línea de la directiva o una decisión de la propia bancada. Porque lo que ocurrió el 1 de julio del año 2015 fue algo verdaderamente preocupante, porque mira, es la propia bancada la que se reúne, incluso con el secretario general Rómulo Ruz, que estaba ayer en la reunión, que estaba ejerciendo funciones de presidente, algunas atribuciones de presidente, y toman una decisión. Yo recibí, y una de las cosas que yo voy a pedir en mi denuncia donde pido la revocatoria de mandato de Raúl Hernández. ¿Por qué a Raúl Hernández y no, por ejemplo, a José Muñoz Molina o a Aris de Casa o a Dana Castañeda? Te explico, porque mira, primero déjame explicar. Yo recibí la llamada de Rómulo Rux, creo que si no es en la madrugada del mismo 1, en la noche del 30, creo que estaba yo dormido, me llamó, dice, Camacho, anuncia, se acuerda que soy el secretario de Comunicación, anuncia que la bancada ha decidido respaldar la candidatura de Cristiano Dame. Bueno, eso es lo que decidieron. En mi opinión, en ese momento, y lo dije públicamente, la bancada había ido con un candidato propio. Pero bueno, pues la bancada autónomamente, no hubo una línea
de la estructura, pero sí la bancada es un organismo dentro del gobierno, dentro del partido, dentro de la propia... La bancada decide. Entonces, ¿qué sucede? Me lo comunica Rómulo Rux y me dice, el diputado Carrillo, jefe de bancada, tiene la instrucción de anunciarlo en el momento que esa va a ser nuestra posición sobre al inicio de todo esto. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que un grupo de diputados del partido desconoció esa decisión tomada por 18, de 25, 18, una clara mayoría. Una clara mayoría. Es una decisión tomada por la bancada que tiene autonomía para hacer esas decisiones, pero son tan válidas como una decisión que te mande la directiva política en determinado momento. Ahora, ¿qué sucedió después? Que vino ese grupo de diputados y desconoció la decisión que había tomado mayoritariamente y que estaba refrendada por una decisión. Y ahí hay una situación grave. Pero más grave después, y por eso, ¿por qué tú dices, por qué Raúl Hernández? Porque Raúl Hernández, además de que desconoce la decisión, es parte de ese grupo que desconoce la decisión de la mayoría, que violenta la decisión de la mayoría, acepta un puesto en una directiva que es oficialista. ¿Y qué es lo que pretendía? Porque todo esto estaba manejado por el gobierno, es la realidad. ¿Qué es lo que pretendían hacer con darle ese puesto a Raúl Hernández? No era un premio para Raúl Hernández. Si Raúl Hernández el premio es la tranquilidad y los problemas que tiene. La realidad es que ellos pretendían vincular a Cambio Democrático con gobierno. Sí. Para desmeritar nuestro rol de oposición, que lo está demostrando fundamentalmente las bases del partido, en las calles, en las protestas, que son no solamente con el tema de la persecución política, son fundamentalmente por los problemas que está viviendo. Pero ¿por qué, por ejemplo, Cambio Democrático, partido de oposición, que le han puesto la pelota en el punto penal para que la peleen, para que la pateen? Tema de las escuelas, tema de los hospitales, tema de la ampliación del canal, mutis total. Pero es que, mira, yo creo que hay que, por eso hay gente que se equivoca, mira. Lo que sucede en la bancada no quiere decir que eso es lo que el reflejo del Cambio Democrático. Sí, pero lo que te quiero decir es porque Cambio Democrático, si tú recuerdas, si tú tienes que ver, es el único partido político que ha estado en las calles hablando en contra de la inseguridad, sí, hablando en contra del desempleo, hablando en contra de la mala prestación de los servicios públicos. También hemos estado protestando contra las detenciones arbitrarias, hemos estado protestando también contra la persecución política, pero fundamentalmente nuestra protesta es contra el alto costo de la vida, contra el elevado precio de los alimentos, contra te repito, la inseguridad que está acabando con los panameños, porque ese es el rol de un partido que tiene que estar en sintonía con el pueblo, y eso es lo que garantiza el éxito o el fracaso de un partido, como lo dije porque ayer. Vuelvo y te digo. Porque mira, nosotros podemos tener, no 25, podemos tener 70 diputados, por si esos 70 diputados en su accionar están desvinculados del querer de la mayoría, esos 70 diputados, como si te no tuviera pueden ninguno, llevar al fracaso si tú no tienes la habilidad política como partido de diferenciar el accionar de los diputados de las decisiones del partido. Por eso que tú puedes ver que, aunque en la asamblea, tristemente, hay casi un silencio generalizado, porque hay algunas voces, y hay que decirlo, y no puedo decir que son todos los diputados, pero hay algunas voces que sí hacen en su momento lo que le corresponde. Me gustaría que fuera con más energía, pero hay algunas voces que lo hacen. Pero lo que ocurre ahí no es el determinar ¿por qué Cambio Democrático sigue visto entre los panameños como el partido, por ejemplo, que te lo dicen las encuestas, a ganar las elecciones del 2019? ¿Por nuestra bonita cara? No, porque hemos estado, las bases del partido, dejando bien claro que nuestro rol, nuestro papel es del lado del pueblo. Y quien está del lado del pueblo recibe el apoyo del pueblo. Por último, se va a enterrar el hacha de guerra, va a haber una reunión de la dirección esta temporal de Alma Cortés con la bancada. Bueno, es que mira, Alma Cortés, la realidad es que el gobierno no quiere a Alma Cortés como presidenta encargada del partido. Esa es la realidad. Entonces el gobierno ha tratado... ¿Por esa acción o es que no quieren a Alma Cortés o es que quieren a Rómulo? No quieren a Alma Cortés porque ellos consideran que Alma Cortés, a pesar de que la han estado persiguiendo,
se ha mantenido leal al partido y se ha mantenido leal a la directiva del partido, al presidente del partido, y ha mantenido, a pesar de la persecución que ha tenido ella como persona y como profesional, ha mantenido una posición de, ¿qué es? Denunciar lo que estamos denunciando, el incumplimiento de eso. Por eso que el partido, el gobierno no quiere una voz beligerante como Alma Cortés en la presidencia. Suficiente problema tiene el gobierno ya con Ricardo Martinelli para tener ahora Alma Cortés en esto. Entonces, el gobierno lo que tienen que entender, y se lo repito a Juan Carlos Varela, miren, yo no le hice no mi amigo. van a ponerse cambio democrático, porque ahí está. Cambio Democrático es un partido comprometido con el pueblo. El señor presidente Varela, usted escogió trabajar para sus donantes de campaña y para saciar su sed de venganza. Usted está cavando su propia tumba. Ese es su derecho de enterrarse usted con su partido y su gobierno, es su derecho. Lastimosamente, Listo. con eso está perjudicando al pueblo panameño, en esa decisión absurda suya, en vez de ponerse a trabajar, que es lo que debiera hacer. No tenemos un gobierno, decía yo, un gobierno fantasma, con todos los ministros fantasmas, directores fantasmas, acciones fantasmas. Entonces, lo que necesitamos en este país, ante esa realidad, es una oposición sólida, sin tembladera. Y ellos saben que con Ricardo Martinelli, con gente como Alma Cortés, con gente como la que hemos estado en las bases, CUDOS, organizaciones en las provincias, porque las bases del partido en todas las provincias, cada vez que vamos allá, cada vez que se hacen protestas, están en la calle. Sí. Si hay dirigentes atemorizados o hay dirigentes que están entregados por prebendas al gobierno, eso no significa que Cambio Democrático no está jugando el rol que tiene que jugar. Y este es muy sencillo, vuelvo y te digo, cuando las dirigencias no juegan el rol que le corresponde, las bases les pasan por encima. Y eso es lo que ha estado pasando, y hay algunos diputados que pareciera que no entienden que las prebendas que pueden estar recibiendo del gobierno son pan para hoy y hambre para mañana, porque cuando llegue el momento de pasar facturas, las bases del partido le van a pasar la factura a todo el que no tuvo a la altura de las circunstancias, y eso lo vamos a demostrar en su momento. Gracias, Luis Eduardo Camacho.